Voy a poner mi PowerPoint ahí. Voy a compartir pantalla un segundito. Les pregunto, ¿ahí se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Perfecto. Entonces, aguardo un segundito que acomodo acá la pantalla. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Como pueden ver en la diapositiva de título, el estudio de hoy que me pidieron que dé es sobre estas dos instituciones que creo que ya al menos todos, por lo menos alguna vez, hemos oído nombrar, que son la Unión Europea, o como aparece ahí, la UE, y la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Quiero comenzar primero con una pregunta relacionada con otros estudios anteriores, que son los estudios de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la definición en estos estudios de lo que es el frente occidental o del oeste? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de oeste? ¿O dónde es el oeste? Ayuda a pensar de dónde solemos sacar digamos, las palabras oeste o occidente en esos estudios. Si vamos a los estudios de las guerras mundiales, tenemos que eran frentes occidentales y orientales en relación a Alemania. Entonces, de ahí obtenemos el término, pero suelen abarcar cosas distintas dependiendo del momento en el que lo llevamos a las aplicaciones. Por ahí lo que yo pensaba es, si, como muchas veces pensamos, si es solamente los Estados Unidos Occidente, y la respuesta es que no. Oeste o Occidente es internamente los tres poderes de los Estados Unidos, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero externamente, cuando lo analizamos desde el escenario externo, vamos a ver que no es solamente Estados Unidos, sino también es Europa, Australia, las islas alrededores y también algunos países de Sudamérica. Es decir, es más de lo que por ahí solemos pensar. Yo con esta enunciación, con esas zonas que estoy mostrando ahí, no intento ser 100% preciso al indicar las áreas, pero sí es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de estos estudios, digamos, cuando hablamos también de lo que está pasando en Estados Unidos con Trump y el avance de los movimientos nacionalistas a lo largo del mundo, estamos hablando de que es algo no solamente de Estados Unidos, no solamente la parte interna de América, es algo que va más allá. El problema con solamente considerar lo interno a la hora de estudiar el frente occidental es que si estudiamos el frente occidental de acuerdo a la aplicación obtenida, por ejemplo, en el estudio de la Primera Guerra Mundial, y lo llevamos al estudio de la Tercera, es decir, de lo que estamos viviendo actualmente, vamos a ver que este frente inicia en 2003. Y si decimos que oeste u occidente es solo en lo interno de los Estados Unidos, vamos a tener un problema, que es que no había realmente una pelea interna en esa época. Con todo lo que había pasado en el 9-11, en el 11 de septiembre, muchos demócratas, o sea, no el partido que está en el poder, sino la oposición, incluso aquellos con tendencias hacia la izquierda, o se quedaron en silencio o apoyaron la guerra con Irak. Por supuesto, hubo algunos que se opusieron, pero no había esa gran división en América, esos dos lados con respecto al asunto. No digo que no hubieran consecuencias a largo plazo, pero no ibas a encontrar una oposición organizada en lo interno en contra de la lucha o de la guerra contra Irak. Esa división, esa rebelión, si lo queremos decir, sí la vamos a encontrar mucho más clara en lo externo, en las posiciones de los demás países contra Estados Unidos con respecto a este asunto, con respecto al conflicto con Irak. Y en este estudio, en lo que particularmente nos vamos a centrar, como vemos por los nombres, es en la parte de Europa. Por eso justamente la OTAN y la Unión Europea. Vamos a comenzar con la OTAN, que tiene como fundadores en 1949 a Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca e Islandia. Y a lo largo del tiempo ha tenido ampliaciones de los miembros.
ahí tenemos un pequeño GIF que nos permite ver cómo va progresando, que es en 1952 que se agregan Grecia y Turquía, en 1955 que se agrega Alemania Occidental, en 1982 que se agrega España, en 1990 que se agregaría la segunda parte de, España, de Alemania cuando se unifica, luego de la caída del muro de Berlín, y tenemos después en 1999 que se agregan República Checa, Hungría y Polonia, en 2004 que se agregan Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, en 2009 que se agregan Croacia y Albania, y en 2017 que se agrega Montenegro, y por último, en 2020, en este año, que se agregó Macedonia. Vemos que se han agregado muchos países a lo largo de todos estos años realmente. Ahora, vamos a hacernos una pregunta con respecto a la OTAN, que es la siguiente. ¿Por qué es formada la OTAN? ¿Cuál era su función y qué lleva a que ésta se cree? ¿Alguien tiene alguna idea? Para que no vuelvan a hacer una URSS nuevamente. Cerca, la URSS ya existía en ese momento, el momento de la fundación de la OTAN, la misma formada en 1949. La Unión Soviética ya existía más o menos desde fines de los años 20 que se estaba conformando. Básicamente hay dos motivos, pero va relacionado por ahí justamente. El primero de ellos es para restringir a la Unión Soviética de su avance principalmente en Europa. Y el segundo motivo era para la defensa de los países miembros de la organización. Entonces, eso es lo que nos dice la historia, y eso es lo correcto, fue creada para eso. Ahora, si seguimos esa lógica, deberíamos hacernos una pregunta. Si la OTAN fue formada para restringir a la Unión Soviética en esta historia, justamente, en la historia de la Guerra Fría, ¿por qué no es disuelta en el final de la Unión Soviética, es decir, en 1991? La pregunta no es descabellada y el razonamiento tiene todo el sentido del mundo. O sea, eso es lo que algunas personas, como analistas políticos, líderes mundiales, diplomáticos, esperaban y deseaban que sucediera. Y viendo que eso no sucedía, incluso Gorbachev, que era el líder de la Unión Soviética hasta más o menos el momento de su caída, dijo que si seguían haciendo crecer a la OTAN, si seguían buscando humillar a Rusia, iba a traer consecuencias a la larga. Porque la gente se iba a sentir amenazada y amargada o resentida, por lo que entonces habría un problema que no permitiría que se puedan sanar las diferencias. Y eso es lo que pasa si vemos a la historia de hoy. Putin se convierte en alguien temeroso, en alguien preocupado, en alguien enojado con el poder de Estados Unidos y con el poder que está teniendo cada vez más la OTAN, porque va creciendo cada vez más y más y son cada vez una amenaza más grande. Ahora, es interesante, porque cuando Gorbachev se quejó de lo que estaba pasando, le habían prometido que no se estarían expandiendo más allá de donde estaban en ese momento, más hacia el este. Pero lo que vemos es que eso no se cumplió, porque en los siguientes años, es decir, eso pasó más o menos en 1990, se ha seguido expandiendo, y hacia el este específicamente, muy a pesar de lo que le habían prometido. Ahora, quiero destacar que esto no es algo solamente republicano, o sea, no es de uno de los dos partidos, es general, es también demócrata. Si vemos, en 1999 el que estaba en el poder era Clinton, y en 2009 el que estaba en el poder era Obama. Entonces, no es algo partidista. Ahora, la razón de esto es que la OTAN tiene otras utilidades más allá de contener y retener a la URSS. Ahora, ¿por qué se expanden tanto, especialmente acá, que era el que más me costó decir hoy? ¿Por qué se expanden tanto acá en 2004? ¿Qué es lo que causa esta expansión? ¿Qué problema tienen los Estados Unidos en ese año? Irak. Exacto. La guerra en Irak. Exactamente. Básicamente lo que sucede ese año es que están yendo a una guerra ilegal que nadie en ningún país apoyaba, porque entendía que había intereses detrás de esa guerra, y que era más bien una excusa lo que estaban buscando. Esa guerra es con Irak, como decían, y ellos necesitan una cobertura. El problema es que algunos de los países miembros, algunos de los miembros claves de la OTAN, no apoyan su guerra. Son países poderosos como Francia y Alemania. Esto hace que América, Estados Unidos, quede mal parada realmente ante la imagen y las críticas del público, sobre todo de los otros países. Por tanto, lo que George Bush y los estadounidenses necesitan es disfrazar sus intereses. Necesitan disfrazar esa guerra personal con la forma de una coalición, para que eso cree legitimidad de la guerra con Irak. Y lo que hace entonces es básicamente
inundar la OTAN con otros países a los que les dice que les va a dar membresía si se unen a la coalición de los que están de acuerdo con invadir a Irak. Entonces, básicamente, si lo queremos conectar con otro evento reciente, esto sería un quid pro quo, si lo vemos. O sea, ellos logran ingresar a la OTAN y Estados Unidos consigue países que los apoyen para invadir a Irak. Una pregunta. Sí. Entre los miembros que no apoyaban la guerra estaba Rusia, ¿cierto? Me preguntaba por qué no lo habías puesto. Me creo parece que que sí. Rusia estaba. Creo que sí, ahora mismo no me acuerdo, pero me parece que sí. Yo principalmente destaqué Francia y Alemania como los principales opositores y porque son también países que están a favor de la Unión Europea, son el principal sostén de la Unión Europea, de hecho. Entonces, saqué esos dos países por sobre Rusia, por ese simple motivo. Rusia no está en la Unión Europea, y aparte porque lo que vamos a ver ahora es que esos países que se agregan no son agregados Ya entendí. porque sí, sino porque también tienen una ideología particular. Por eso, simplemente, Y- no incluía a Ya Rusia así entendí. como otros países. No, Ahora vamos no, a eso. no incluiste a Rusia porque Rusia no pertenece a la OTAN. Claro. También, exactamente. ONU. Rusia no pertenece a la OTAN porque justamente la OTAN está en contra de Rusia y tampoco pertenece a la Unión Europea. Exactamente. Ahora, vamos a leer un párrafo de un libro llamado The Hand Note, se llama en inglés, de Política del Mundo, de Tom Mueller, en el cual se habla acerca de esto. Si alguien quiere ayudarme leyendo, hoy no vamos a leer tanto, así que si alguien me quiere ayudar leyendo esto, le voy a estar muy agradecido. Leo, Por favor, muchas gracias. el 29 de enero de 2003, 7 aspirantes a la OTAN, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania, iniciaron negociaciones oficiales de adhesión a la alianza. El 26 de marzo de 2003 se firmaron los protocolos y se inició el proceso de ratificación. El 29 de marzo de 2004, las 7 naciones se convirtieron en miembros de pleno derecho de la OTAN. Se esperaba que los nuevos miembros cambiaran la dinámica interna de la OTAN. Los 7 apoyaron la invasión de Irak liderada por Estados Unidos y favorecieron a la OTAN como piedra angular de la seguridad europea, lo que los puso en desacuerdo con otros miembros de la OTAN, como Francia y Alemania, que buscaban un mayor papel de seguridad para la Unión Europea. Muchísimas gracias, Graciela. Creo que De eras nada. vos, no estoy seguro porque no tengo acá el nombre para ver. Te agradezco. Sí, de nada. Entonces, estos 7 nuevos miembros que fueron agregados por los Estados Unidos, se buscaba que cambien las políticas internas. Y al hacer esto, logran justamente que la guerra con Irak parezca más legal. Porque estos 7 países miembros están de acuerdo con la guerra y de hecho, como leímos ahí, 6 de ellos van a participar en ella. Son realmente listos estos países porque antes de enviar sus tropas, entre el trato y el envío, cada uno de ellos primero se deshizo de su servicio militar obligatorio para que los jóvenes no tuvieran que ir a la guerra, porque sabían que si lo hacían, si eran forzados a enviar a los jóvenes a combatir a Irak, se les iba a generar bastante turbulencia interna dentro de sus propios países. Entonces, esto no se trataba solamente de apoyar esta guerra. Estos países, como yo le estaba diciendo hoy a Raquel justo, son agregados también porque tienen una ideología particular, que es que los 7 países apoyaban la invasión de Irak liderada por Estados Unidos y también veían a la OTAN como la piedra angular de la seguridad europea, colocándolos entonces en oposición de otros miembros como Francia y Alemania, que buscaban un mayor rol en la seguridad para la Unión Europea y no tanto para la OTAN. Entonces, está el asunto de la guerra con Irak y luego está este otro asunto, estos dos motivos para incorporar a estos países. Este otro problema es ver quién está a cargo de mantener a Europa a salvo. Los Estados Unidos dicen que es la OTAN, todos estos 7 países dicen que es el trabajo de la OTAN. Ahora, Francia y Alemania, como decíamos hoy, dicen que es responsabilidad de la Unión Europea. Esto sucede porque luego del final de la Segunda Guerra Mundial, nadie quiere otra guerra europea. Entonces, ese es el motivo por el cual se haya formado la OTAN en su momento también. Lo que busca Estados Unidos es mantener su dominancia en Europa. Y pueden hacerlo a través de la OTAN.
Entonces, esta es una perspectiva de cómo los Estados Unidos utilizan a la OTAN. No es todo sobre la URSS, es más bien sobre el poder americano. Ahora, dejemos un ratito a la OTAN y pasemos ahora a ver a la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, los fundadores son una menor cantidad de países. Son 6 países los fundadores, que son Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Ahora, los miembros actuales son un poco más, son los 27 países de Europa, aunque no vamos a detallar cómo se fueron adhiriendo porque sería muy largo. Y para su conformación podemos ver en su historia unos 4 tratados que fueron marcando sus funciones y su estructura y que las fueron convirtiendo en lo que es hoy. Estos tratados nos permiten marcar sus inicios oficiales en 1951, primero con el Tratado de París. Ese tratado está vinculado más con el carbón y con el acero. Es un tratado que busca formar una unión para el trabajo de esas industrias principalmente. Es conocido como la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, es decir, SECA por sus iniciales. El segundo fue en 1957, que es el Tratado de Roma. Ahí pasa a formarse lo que es la Comunidad Económica Europea, o CEE, sería por las siglas en español. El tercero es en 1993, que es el Tratado de Maastricht, donde se forma oficialmente con el nombre de Unión Europea. Es cuando se empieza a usar por primera vez. Y el cuarto es en 2007 en Lisboa, donde se hace una reestructuración de lo que ya se había realizado en Maastricht. Entonces, vemos que crece progresivamente la Unión Europea, pero su inicio, su forma original, digamos, la estructura inicial, la podemos encontrar en 1951, es decir, unos 6 años después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, al igual que hicimos con la OTAN, necesitamos hacernos una pregunta. ¿Por qué fue creada la Unión Europea? Si ya tenemos a la OTAN, ¿qué objetivo tiene creada la Unión Europea? Creo que la OTAN era más bien una cuestión militar y la Unión Europea es más económica. Bien, exactamente. Ya partiendo de la base, la OTAN es meramente defensiva, es meramente militar, como dijiste. La Unión Europea es más abarcativa, abarca más funciones, más actividades. Entonces, las razones para crear la Unión Europea son varias. Tenemos que recordar primero que toda Europa viene de varios siglos de luchas constantes entre los países europeos. Especialmente lo que es el conflicto entre Francia y Alemania, donde podemos ver, por ejemplo, guerras napoleónicas, las guerras franco-prusianas de la segunda mitad del siglo XIX e incluso las guerras mundiales. Entonces, ya después de más de 200 o 300 años de guerras constantes entre estos países, lo que estaban buscando ya era detener y prevenir esas guerras entre los Estados miembros. Y para esto, partiendo de una idea base desde lo económico. Si uno interrelaciona, vincula la economía entre un país con los otros, no se van a atacar entre sí porque van a depender los unos de los otros. Entonces van a buscar el crecimiento mutuo. Otro motivo es para hacer un contrapeso y servirles de protección contra los superpoderes que había en el mundo en ese entonces. Estos países por sí solos no podían hacerle frente a superpotencias como la Unión Soviética o como Estados Unidos. Pero unidos podían plantearles una buena batalla. Ser lo suficientemente influyentes para que nos demos una idea, hoy son la tercera economía más grande del mundo, unidos como Unión Europea. Y si son un país débil y pequeño, normalmente no podrían hacer nada para defenderse. Pero si están en la Unión Europea, entre los países hermanos podrían ayudarse. Entonces, si yo soy Bélgica, por ejemplo, no tengo mucho poder. Pero si me uno con los otros países, soy bastante fuerte. Pero para ese entonces ya teníamos a la OTAN, como dijo recién Graciela, para defendernos de la Unión Soviética. Entonces ahí es donde se ve la verdadera defensa, el verdadero motivo por el cual se crea la Unión Europea. Fue diseñada para defenderse no tanto de la Unión Soviética, sino más bien de Estados Unidos, ya que estaban observando cómo Estados Unidos estaba queriendo intervenir cada vez más y más en Europa. Entonces, eso es uno de los motivos más importantes. Tenemos también el motivo de promover el intercambio, el libre mercado entre los países europeos. Y después, otro motivo importante era el poder dar una limitación a la política interna de los países miembros. Que todos puedan llevar una serie de actividades medianamente similares y puedan tenerse reglas claras, además de poder asistirse mutuamente en casos de crisis. Y por último,
es el poder formar una Europa federal unida que le dé más libertad y privilegios a sus ciudadanos, como por ejemplo poder transitar libremente por Europa como gran parte de sus ciudadanos puedan. Bien, ya definimos los aspectos básicos de la OTAN y la Unión Europea, pero cuando analizamos la relación entre estas dos organizaciones, vamos a observar que normalmente han tenido sus roces, han tenido sus diferencias, pero nunca hubo una tan grande que haya roto tanto capaz las relaciones entre Europa y Estados Unidos como lo que fue lo de 2003, lo de la guerra con Irak. Distintos autores indican que el daño entre Estados Unidos y Europa por las acciones de Bush en ese año es muy probable que se demuestren a la larga reales, duraderas e incluso irreparables. Fue casi en el 40 aniversario del tratado entre Francia y Alemania, donde ellos se aliaron entre sí, principalmente impulsados por la búsqueda, como dijimos, de no combatir entre sí y por seguir avanzando en la formación de la Comunidad Europea, pero por sobre todo buscando detener la dominancia americana en Europa. En esta historia son justamente Francia y Alemania, los que se habían aliado en su momento, quienes, apoyándose entre sí, se oponen a la guerra de Irak y se plantan frente a Estados Unidos. A esto, básicamente, los Estados Unidos les responden. Entonces, esto que sucede en su momento, por los diarios, por los medios, es descrito como un terremoto transatlántico, para que se den una idea de la gravedad a nivel de relaciones exteriores que suponen estas frases, estas declaraciones. Ahora, el tema de la dominancia de América en Europa venía siendo un problema importante, que aquí escaló a un máximo nivel, básicamente. Estados Unidos había empezado a influir en Europa a fines del siglo XIX, y luego con las dos guerras mundiales se sintieron amenazados por Alemania, y consideraron que la única solución para el problema era dominar la región europea. Por eso es que también habían creado la OTAN, como dijimos. Si la idea de la OTAN era solamente contener a la URSS, ya se habría disuelto en 1991, pero no lo es, o por lo menos en 1989 dejó de serlo. Y acerca de esto que estaba haciendo Europa en este momento, Estados Unidos en este momento, hay una frase conocida que dijo un funcionario en su momento, al momento de la fundación más o menos de la OTAN, que es que la OTAN fue creada para mantener a Rusia afuera, a los americanos dentro y a Alemania abajo, en el piso, básicamente. Rusia era solamente una parte de las funciones, digamos, de la OTAN que tenía Estados Unidos. Entonces, cuando estos países europeos se reunieron en la Guerra Fría, cuando quisieron formar a la Unión Europea, tenían la idea de formar un ejército para proteger a Europa, y no era solamente unirse. ¿Qué pasa con esto? Los Estados Unidos, cuando vieron las intenciones, básicamente lo que les dijeron es, si intentaban hacerlo, iban a retirar todo el apoyo que tenían para Alemania Occidental, que tenían con el objetivo de detener el avance de la Unión Soviética. Simplemente se iban a retirar, y los soviéticos podían quedarse con Alemania, y podían, si querían, tomar Europa. Recordemos que estamos hablando del final poco tiempo después del final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, estamos en la Europa de la posguerra, una Europa debilitada. Entonces, Europa estaba amenazada y se ve forzada a mantener a la Unión Europea débil y debajo de la OTAN. Es muy interesante esta historia si lo pensamos, porque para Estados Unidos la Unión Europea beneficia económicamente, porque les permite comerciar de una mejor manera con ellos. Pero por dominancia política deben contenerlos, deben controlarlos. Por lo que deben ir jugando, digamos, con ambos puntos en la cabeza. Deben permitirles ganar fuerza, pero no demasiada como para serles una amenaza. Deben mantenerlos retenidos. Si los franceses y los poderes europeos adquirían armas nucleares, si formaban sus ejércitos y su propia fuerza, podrían llegar a ser completamente independientes. Y entonces Estados Unidos estaría, como dijimos, en la parte de afuera, que era lo que estaban buscando hacer de Rusia, mirando hacia adentro de Europa sin poder intervenir, sin poder hacer nada. Acerca de esta historia, podemos encontrar detalles, por ejemplo, como de Charles de Gaulle, que es un líder nacionalista francés, en esta época, en el momento de las alianzas entre Francia y Alemania, el cual estaba determinado, a pesar de ser extremadamente nacionalista, a formar una Unión Europea, lo cual, si lo pensamos, es totalmente contradictorio. El motivo que lo llevaba a
poner a un lado su nacionalismo para buscar formar la Unión Europea era de que su país solo, él reconocía que su país solo no podría detener a los Estados Unidos. Entonces, él va a demandar que Francia tenga armas nucleares y comience a unirse con Alemania Occidental, con los demás países de Europa, e incluso llegar a unirse con Gran Bretaña a través de una alianza, de una comunidad para pararse frente a Estados Unidos. Básicamente lo que De Gaulle quería era tener un mundo bipolar, o con varios polos, si lo queremos pensar. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos son una colección de estados, si lo queremos pensar. O sea, Estados Unidos son 50 estados, la Unión Soviética también era una unión de muchos estados. Y si Francia no quería ser aplastada por la Unión Soviética, tenía que someterse sí o sí a la OTAN o a los Estados Unidos en ese momento. Pero ellos no querían someterse completamente a un gobierno. Entonces lo que ellos pensaban es, si los estados europeos clave podían unirse, entre ellos tendrían suficiente fuerza para detener o contener a Estados Unidos. Entonces, de esa forma, para que Estados Unidos se pudiera alzar sobre el mundo, ellos deberían destruir dos superpoderes para alzarse, que serían la Unión Soviética y la Unión Europea. Entonces, viendo la amenaza de esta organización, los Estados Unidos amenazaron con rescindir las garantías de seguridad, como vimos. Y por este motivo, en los tratados de Francia y Alemania y de las alianzas europeas posteriores, se ven forzados a poner una declaración, un disclaimer, un reconocimiento de que sus tratados con los Estados Unidos y con la OTAN tenían supremacía sobre la nueva alianza europea. Además, en relación a la defensa, obliga a los países a especializarse en producción. O sea, Estados Unidos obliga a los países europeos a que se especialicen en la producción de distintos elementos para la defensa. Por ejemplo, simplificando mucho, un país se encarga de producir tanques, el otro aviones, el otro distintos tipos de armas de fuego. Estoy simplificando mucho, pero es una forma de decir ese tipo de especialización. Esto es con un doble objetivo. No es solamente que hagan aquello en lo que son buenos, sino que también ellos no puedan hacer lo que hacen los demás. Por lo que al no hacer prácticamente nada más, los países europeos no pueden defenderse a sí mismos sin Estados Unidos como un coordinador de la defensa. Estados Unidos de esa manera se asegura de que los países europeos no puedan tener un mecanismo de defensa que sea completo y comprensivo, que les permita defenderse por sí mismos. Son simplemente elementos militares complementarios al ejército y al poder de los Estados Unidos. Por lo tanto, están vinculados y están dependientes de ellos para defenderse. Ahora, una cosa más con respecto a la OTAN. Hay algo importante que tenemos que ver, que es vital para entender la importancia de la OTAN y por qué está tan por encima de la Unión Europea también. Y no solamente de la Unión Europea, sino también de la ONU. Es un artículo bastante polémico que tiene el acuerdo de la OTAN, que es el artículo 5, que dice lo siguiente si alguien me quiere ayudar leyéndolo. Yo leo. Gracias. Ok. Artículo 5 dice: las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la parte o partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzguen necesarias. Incluso el empleo de la Fuerza Armada para restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte. Todo ataque armado de esta naturaleza y toda medida adoptada en consecuencia se pondrá inmediatamente en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales. Muchas gracias, Solange. Es por ahí un poco complicado toda la terminología legal que utilizan básicamente. Igual, esto también puede tener algún error porque es traducido, pero básicamente lo que dice es, si atacás a uno de nosotros, a uno de los países miembros de la OTAN, atacás a todos los países y por tanto los países que estamos dentro de la OTAN estamos requeridos, estamos
obligados a defender a ese Estado que es atacado. Teniendo en cuenta esto, este planteo, esto que se dice en ese artículo de la OTAN, si hubiera una contradicción, les planteo este escenario, entre la OTAN y la ONU, como lo que pasó en 2003, digamos, donde la OTAN dice guerra y la ONU dice no guerra, ¿quién ganaría? ¿Quién es el jefe? ¿Quién se impone por el otro, por sobre el otro? Me pareció entender ahí que el Consejo de Seguridad es el que dictamina. Sí, básicamente. O sea, la realidad es que si somos realistas, el que se va a terminar imponiendo, a pesar de que pensemos lo contrario, es la OTAN. Es decir, si la ONU dice no guerra y la OTAN dice guerra, por el compromiso que tienen los países asumidos, van a ir a la guerra por más que la ONU esté en desacuerdo, o sea, porque China vete o porque Rusia esté en desacuerdo, no va a importar. Si la OTAN dice guerra, van a ir a la guerra. Entonces, lo que se ve acá es que la OTAN trasciende a la ONU y esto hace que Estados Unidos, como básicamente el principal país y el principal líder en la OTAN, tenga una increíble cantidad de poder. Y por supuesto, como ya vimos, Estados Unidos dice Irak es la amenaza. Si Irak es la amenaza, la OTAN va a tener que responder sin importar que la ONU esté en contra. Y eso es lo que pasó en esa historia, a pesar de que no todo el mundo creía que Irak era la amenaza y que con el paso del tiempo ya sabemos que no lo era. De hecho, no estaba vinculada con lo que había pasado en 2001. Entonces, como hemos visto, la Unión Europea nunca logró alcanzar su objetivo. Estados Unidos tuvo un pie sobre su cuello, estuvo sobre la Unión Europea sin permitirle que avance del todo desde el comienzo. Pero aún así ha sido y es rebelde incluso hasta el día de hoy, tratando de limitar el poder y el unilateralismo de parte de Estados Unidos. Por lo que, para que Estados Unidos realmente se pueda alzar sobre todos, va a tener que ser destruida la Unión Europea. Sin importar quizás la forma en que la destrucción se vea. No estamos hablando de una explosión de los países de Europa o algo por el estilo. No se va a ver de esa forma, digamos. Si hablamos de 2016, por ejemplo, tratando de vincular con el estudio de la Segunda Guerra Mundial, vemos que el inicio del Frente Occidental es en ese año. Y normalmente hablamos de lo que pasa en América, de lo que pasa sobre la elección de Trump. Pero cuando queremos ver con un poco, digamos, ampliar la vista, vemos que Steve Bannon habla de que tiene 2 victorias en esa época. Internamente, sí, son las elecciones, que están buscando básicamente derrotar el establishment político de Estados Unidos. Ahora, externamente, él marca el Brexit, que el objetivo del Brexit básicamente es buscar debilitar y destruir a la Unión Europea. Si vemos entonces, en base a lo que está diciendo Bannon, y en base a lo que busca Bannon, cómo se debilita la Unión Europea es por medio de gobiernos y movimientos nacionalistas que priorizan una nación por sobre las otras. Es decir, priorizan a la nación de donde es el movimiento nacionalista, dividiendo a los países miembros de la Unión Europea. Cada vez que Bannon logra que se elija un partido nacionalista en Europa, va debilitando poco a poco a la Unión Europea. La va dividiendo, va haciendo que le den menos importancia, que la ignoren, o que se dividan las relaciones entre los países. Y vemos que más o menos desde 2014 esto comienza a suceder en toda Europa. Ahora, creo que en nuestro estudio de política ya estamos lo suficientemente cómodos y que ya somos capaces de comprender que un país no debe desaparecer completamente del mapa para ser definitivamente derrotado. Y así como un país, la Unión Europea puede permanecer en alguna forma, siempre y cuando no sea ninguna amenaza real para los Estados Unidos. La Unión Europea puede simplemente volverse irrelevante, puede ser ignorada, o sus objetivos pueden ser desechados, por lo cual no revestir mayor importancia. Ahora, si pensamos en la historia actual, ¿cuándo recibe la Unión Europea su mayor golpe? ¿Cuál es la mayor amenaza que ha tenido hasta ahora? ¿Y cuándo ha comenzado?
Yo creo que fue con el Brexit. Bien, esa es una cosa que podríamos pensar. El Brexit es por ahí la más fuerte, la que más nos suele llamar la atención. Pero yo voy a ser un poquito más actual, les voy a traer algo más de ahora y que yo creo que todavía no hemos logrado ver la gravedad del asunto y el verdadero desafío que es para ellos, que es lo que pasó a partir de noviembre de 2019, que es el coronavirus. Esta es posiblemente la más grande amenaza que la Unión Europea ha enfrentado hasta ahora, desafiando la capacidad de colaboración y de trabajo entre todos los miembros de la Unión Europea. Lo vemos, por ejemplo, por los reclamos, por ayudas, por paquetes de auxilio y de emergencia para los distintos países, por ejemplo, cómo se peleaban a la hora de armar o no bonos de toda Europa para tratar de conseguir fondos para el Estado, entre distintas otras actividades y distintos elementos que han ido dividiendo y poniendo tensión en la Unión Europea, así como lo que ha llevado el COVID al avance de lo que son las teorías de conspiración, así como también el avance y el crecimiento de los movimientos nacionalistas en toda Europa. Por tanto, al estudiar el frente occidental, nos podemos estar perdiendo algunas cosas si no estudiamos lo que está pasando en Europa. Steve Bannon tenía más objetivos que solamente lograr que se elija a Trump. Él quería dividir a los países, quería tumbar la amenaza de la Unión Europea. Vemos que fue vista la Unión Europea por los Estados Unidos como una amenaza desde el comienzo, desde su fundación. Ya para ir cerrando, ya estamos cerquita de terminar, estamos bien con el tiempo, creo. Quiero decir que la razón por la que este estudio es importante, la razón por la que vimos todo esto, es para que podamos ver qué es lo que está sucediendo en los eventos, en los hitos de nuestra historia. Que uno de los asuntos claves de la Tercera Guerra Mundial, lo que debe ser roto para permitir que ocurra la ley dominical, para una dictadura americana, no son solamente las políticas dentro de América, sino también son estos ataques que hay en la Unión Europea. Y este ha sido uno de los principales objetivos de Steve Bannon. Cuando miramos a la Tercera Guerra Mundial, tenemos que recordar que hay dos frentes. Tenemos el frente este, el oriental, que es Rusia, y tenemos el frente occidental, que no es solamente América, como dijimos, sino que tiene dos partes. Tiene un frente interno y un frente externo. El interno son las tres ramas de poder que hay en el gobierno de los Estados Unidos, y el externo es la toma o el subyugamiento de las amenazas del oeste, es decir, Europa, la Unión Europea principalmente. Deben controlarse a estas instituciones. La OTAN, la ONU, la Unión Europea tienen que estar subyugadas a Estados Unidos. Pero la Unión Europea es la que principalmente debe ser destruida o debilitada. En esas cosas, tanto la toma del poder en las ramas del poder político en los Estados Unidos deben suceder, y la destrucción de las amenazas de la Unión Europea deben ser destruidas, deben ser debilitadas o desaparecer para que haya realmente un alzamiento de Estados Unidos por sobre todo el mundo. Ahora, hay más de todo lo que hemos discutido, hay más conexiones que se pueden ver, hay cosas que se pueden profundizar. Es importante ver esto, digamos, no solamente lo que está pasando en Estados Unidos, sino lo que está pasando en Europa. Sabemos que lo que está pasando, lo que va a significar muy posiblemente la caída, por lo menos de la importancia de la Unión Europea, sino la desaparición de la misma, son eventos proféticos. Es profético lo que está pasando. Las crisis que están sucediendo son proféticas, son relacionadas con el desenvolvimiento de eventos para la segunda venida. Ahora, si queremos saber el cuándo va a pasar esto, de acuerdo a las líneas que hemos estudiado, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, debemos entender cuándo termina el frente occidental. Y para esto podemos verlo en dos estudios. Primero, en el estudio de la Segunda Guerra Mundial, vemos que este frente, primero que nada, comienza en la invasión de Polonia, que es en 1939, y que nuestra línea en ese estudio se suele alinear con 2016. Después, RAFIA es la Operación Barbarroja de 1941, por la que lo que ya pasó no es el fin de la guerra. El fin de la guerra es en 1945, que lo solemos alinear con Paño. Y luego, entre Paño y la ley dominical, tenemos la Guerra Fría. Y si vamos a la Primera Guerra Mundial, vemos que Paño es el armisticio de 1919. Es decir, es cuando todos bajan las armas, pero que Alemania todavía no sabe que ya perdió. Y la ley dominical es el Tratado de Versalles.
Entonces, podemos ver que hay un proceso luego de Paño, no es algo que sucede de un día para el otro. Hay un proceso entre Paño y la ley dominical, pero que el fin oficial de la guerra, o sea, los eventos que van a llevar hacia la caída final, se podría decir, en el frente occidental, es Paño. Ese es el momento final. Ahora, si queremos entender cómo se va a ver la derrota, deberíamos ir para atrás. Deberíamos ir a 1989 y podemos verlo en la derrota de Rusia. En esa historia, la derrota fue solamente la remoción del poder político. Rusia no desapareció. Entonces, no estoy diciendo que la Unión Europea sea totalmente disuelta. No hace falta. Algunas partes podrían beneficiar a Estados Unidos, como lo económico, que es lo que veníamos diciendo. Pero sí debe ser debilitada. Sí debe ser tumbada abajo como la amenaza que es, así como Rusia lo era en su momento. Y creo que hemos visto que eso está sucediendo. Y por las mismas cosas que estábamos mencionando, por el Brexit, por el coronavirus, por el alzamiento de los gobiernos, los líderes nacionalistas a lo largo de toda Europa, vemos que eso se está produciendo, vemos que se está debilitando. Para que se den una idea, hoy yo creo que dos personas, dos líderes que mantienen unida la Unión Europea. Y uno de ellos ya está en salida. Ellos son Angela Merkel, de Alemania, y Emmanuel Macron, de Francia. Es decir, la Unión Europea comenzó siendo llevada por Alemania y por Francia. Y si vemos al final, quienes intentan sostenerla son los líderes justamente de Alemania y Francia, como los principales países. Todos sabemos cómo les está yendo internamente en Alemania y Francia. Si buscamos en internet vamos a ver cómo en ambos países están habiendo alzamientos del nacionalismo, que hay descontento en la población. Y lo que ha pasado internamente se relaciona directamente con cuánto pueden hacer para mantener unida la Unión Europea sin que las personas adentro se desestabilicen, sin que generen problemas, sin que generen conflictos. Nuestro fin con este estudio no es tener una gran aplicación, es entender, es informarnos del contexto, de lo que está sucediendo, de lo que va a pasar. Creo que cuando vemos estas cosas más claramente, nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad y nuestra perspectiva sobre los asuntos del mundo. Cuando vamos refinando nuestra perspectiva del mundo, cuando vamos entendiendo los estudios, y esos cambian la forma en que lo vemos, vamos a cambiar también la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos en la profecía. Ahora, ya para ir finalizando prácticamente, quiero decir unas cositas más. Primero que nada, sí, esto que se va a venir ahora se ve feo si lo vemos, porque sabemos que es el fin de la Unión Europea, que va a ser el alzamiento del unilateralismo, el alzamiento de Estados Unidos por sobre todo el resto. Es feo porque son los pasos que nos llevan hacia la ley dominical. Y sabemos que lo que se está alzando es un unilateralismo, es una dictadura. Capaz no con la visión de una dictadura, pero va a estar ahí pero con otra forma. Ahora, no deberíamos desalentarnos, no deberíamos entristecernos al ver algo negativo, al saber lo que va a pasar. Simplemente debemos mirar un poco más lejos, debemos mirar hacia la segunda avenida. Así que bueno, ese es mi estudio. No sé si alguien tiene una pregunta, alguna duda, algo. Si no, cerramos con oración. Esteban. Sí. Una consulta. Steve Bannon lo relacionaste con los partidos nacionalistas de Europa. Sí, así es. ¿Cómo es el vínculo? O sea, Steve Bannon hace lo mismo que en Estados Unidos, básicamente. Va hacia distintos países europeos y busca grupos de derecha o que estén alineados con sus objetivos, con sus ideales, y los impulsa, forman sus partidos políticos, les ayuda a darse, digamos, a dar la perspectiva que necesitan para llamar la atención, para atraer a la gente de esos distintos países. Un ejemplo muy claro acerca de eso, bueno, tenemos en Italia, en Italia está Matteo Salvini, creo que se llama el primer ministro italiano, y después otro partido que ahora mismo se me viene a la cabeza, es el partido Vox en España, que es un partido ultraderecha también. Esos partidos han sido, o sea, son grupos políticos que han sido movilizados por Bannon.
De hecho, Bannon, cuando va haciendo esos movimientos, va haciendo charlas en distintos países de Europa, etc., él está muy alineado con el catolicismo conservador, y a lo que él está haciendo, él mismo lo llama, que me parece muy interesante, el movimiento, le llama, como un movimiento de la ultraderecha, del conservadurismo religioso, para lo que él cree tipo restaurar, pero en realidad lo que está haciendo es básicamente destruir. No sé si te sirve lo que te estoy dando información. No, Te sí. invito a buscar todavía más, porque yo creo que donde veas un país que ya está alzado a la ultraderecha, muy seguramente vas a encontrar a Bannon detrás. Ok, gracias, gracias. Por Gracias. favor, de nada. Tú dices, interesante que se llama el movimiento porque nosotros nos llamamos así también. Exactamente, me llama mucho la atención. O sea, por lo menos es Vale, ¿no? llamativo, digamos, que él no sea un nombre demasiado específico, lo llama así directamente porque es algo más generalizado. Y si bien puede tener un nombre en un país como en un país europeo, como dijimos Vox en España, es algo que a la hora de generalizarlo, a la hora de llevarlo al internacional, es el movimiento, no tiene un nombre, digamos. Entonces es muy interesante si lo vemos de esa manera. Por, no sé si, o sea, llama mucho la atención por lo menos. Claro, también es, si lo llamas el movimiento, es también como si pones la énfasis en él, ¿no es cierto? Es Sí, como se que no llama, hace falta especificarlo, no hay otro, es este el exacto, movimiento, ¿no? exacto, se llaman The Movement, o sea, literalmente así. ¿Qué cosa? No sé. Es muy interesante. Bueno, ¿quieren que hagamos una oración? Dale. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias porque podemos realizar este estudio. Te agradezco porque nos pudiste guiar, Señor, porque nos guías a entender, Señor, porque nos permites entender la historia pasada y eso también nos permite entender la historia actual y también nos permite entender lo que va a pasar, Señor, en el futuro. Padre, te agradecemos porque nos guías, porque nos permites tener este mensaje, Señor, porque nos permites aprender, entender y tener claro qué es lo que va a pasar, Señor. Padre, sabemos que quizás muchas de las cosas que tenemos por delante, que las cosas que están por pasar en este mundo, van a ser realmente oscuras, van a ser tiempos realmente complicados. Sabemos que la cosa no necesariamente va a ser más fácil, sino posiblemente lo más probable es que sea todo lo contrario. Padre, te pido que nos ayudes a seguir siempre teniendo la mirada en la luz que hay al final, Señor, que es tu segunda venida. Te damos gracias, Padre, por siempre proveer para nosotros, por siempre acompañarnos, por siempre cuidarnos y por siempre guiarnos. Te pedimos que nos sigas acompañando, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.